tromboembolismo pulmonar. De aquí, lo más importante de este tema, que obviamente es una emergencia, no es algo crónico, es entender que el tromboembolismo pulmonar viene de algo, ¿no? Viene de algo que ya es generalmente una trombosis venosa periférica. Y ese algo del que viene es lo que hay que diagnosticar en realidad, ¿no? Cuando nos llega el paciente hay que ver los factores de riesgo que tiene, y en eso entra, por ejemplo, el score famoso de los criterios de Wells, ¿no? Y el Wells modificado que salió para TBP, para trombosis venosa profunda, y de igual manera vamos a ver otros scores más que también hoy en día están usando. Dentro del marco de generalidades, entonces vamos a decir que es justamente eso. Hay una trombosis venosa periférica, y esta, por justamente algo que ha generado una mayor presión, va a llegar a que este trombo se parta, si quieren, y va a salir uno que va a migrar, pero se va a estacionar en las venas pequeñas de lo que viene a ser justamente la parte pulmonar, o inclusive puede generarte un ACV isquémico. Pero cualquiera fuera el hecho, lo importante es qué clínica te va a generar. Entonces la disnea que te va a generar en ese momento, muchos creen que es por otra causa, pero vamos a ir viendo qué cosas podemos ir pidiendo, ¿no? Entonces es el resultado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un émbolo procedente del sistema venoso profundo, de las extremidades inferiores y en menor frecuencia de las pélvicas, ¿no? Considerada como una urgencia cardiovascular y constituye una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes hospitalizados, especialmente en aquellos que están postrados por mucho tiempo. Y aquí entra, justamente aprovechando el dibujito que alguna vez les he comentado, ¿no? Esa indicación medio rara que han debido ver alguna vez ustedes, que es vendaje. Yo, por ejemplo, ahora en el hospital que trabajo, desde que llegaba hace un par de años ahí, no les entiendo por qué todo paciente que lo voy a operar, aunque le tarde yo 10 minutos, les hacen comprar sus vendas elásticas, los vendan y supuestamente con eso todos felices. Si ustedes revisan la literatura actual, en ninguna parte del mundo se pone vendaje, ese vendaje elástico famoso, ¿no? Que yo hago poner en la privada igual, pero en pacientes que van a estar 4, 6, 8 horas de cirugía, ¿no? Una cirugía larga. ¿Por qué poníamos antes? Por este hecho de que supuestamente comprimía esto y generaba de que llegue una mejor precarga al paciente. Pero ustedes ahora sí analizan, era una absurdez porque solo comprimíamos, ¿no? Como que lo volvíamos más delgadito, por decirlo así, al vaso y nada más. No le hacíamos ningún favor, inclusive en muchos casos más bien desfavorecía. Entonces con el pasar del tiempo mejoró todo esto. En hospitales ya tal vez más privados y caros, como tipo Los Ángeles, Valle, Los Olivos, no se usa, si se han fijado ustedes, ninguno de estas vendas elásticas. Lo que ponen ellos son masajeadores, que es justo lo que hacen en el extranjero. En el extranjero les ponen unas botas que te van masajeando todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la parte pública y privada? Si no hay aquellos masajeadores que son caritos, entonces es vendar y desvendar al paciente. No existe eso de que si me le vendo las 10 horas de cirugía va a mejorar el paciente, no tiene nada que ver. Entonces es hasta absurdo. Yo les hago desvendar, les digo, ¿para qué vas a comprar lo que no tiene funcionalidad hoy en día? ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Antes, pues se decía, si lo vendas, entonces ya es obvio que no va a haber esto. Falso. Va a haber también. No tiene nada que ver. Otra cosa es que cuando le da masajes, miren que esto está obstruido, ¿no? Estoy dando masajes, estás haciendo bombear. ¿Alguna vez han debido escuchar que hablan los antiguos semiólogos que esta parte de los gastrocnemios es la quinta cavidad del corazón? Dicen, es como otro corazón, que a veces te dicen, no, 4 corazones, perfecto, para las 4 cavidades, y este sería el quinto, porque este es el encargado de bombear toda la parte distal de lo que viene a ser la vascularización, ¿no? De la parte venosa. Pero cuando uno está echado, no está bombeando, no se está moviendo. Entonces, por eso les decía los masajeadores. Ahora ustedes me dirán, pero si está obstruido y yo lo estoy masajeando, estoy comprimiendo, ¿no haría que todo esto más bien salga? En realidad no, porque tampoco es un masaje tan fuerte, ¿no? Un masaje suave que te va dando y que va generando como si estuvieras caminando. Y al ser un masaje en todo de la extremidad inferior, generalmente esas botas te llegan hasta acá, un
poquito por encima de la rodilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar que las afluentes también ayuden, y que si está obstruido no va a empujarle, ¿no?, el trombo, sino que las afluentes son las que van a llegar hasta las ilíacas primitivas, vena cava inferior y corazón. ¿Se dan cuenta? Eso es más importante que el otro, que solo es comprimirte y nada más. Pues conocer los factores que predisponen al tromboembolismo pulmonar y obviamente a la trombosis venosa periférica es lo importante para poder dar diagnóstico y tratamiento a estos pacientes. Entonces, ¿cuál será primeramente la etiología? La principal causa es la trombosis venosa profunda. El principal sitio de origen son las venas iliofemorales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente que el paciente ya ha tenido un TEP previo. Ahora tú dirás, ¿pero por qué un TEP previo? Por lo siguiente, vámonos a la otra imagen de acá. Imagínense que ha tenido un TEP justamente ya en esta rama. Perfecto. La trombosis, ¿qué harían en ese momento? Es más o menos como hablar de infarto agudo de miocardio, hablar de ácido isquémico, ¿no? Tenemos una ventana de acción, ¿se acuerdan? Pero si el paciente también tiene ciertos criterios, ¿no?, y tiene todos los criterios que estén a favor, podríamos darle algún anticoagulante, alguno que destruya el coágulo. Perfecto. Lo otro es que de manera natural o fisiológica el cuerpo va a seguir empujando hasta que este trombo se va a quedar en una zona, digamos acá, en la rama más chiquitita, donde ya no va a poder pasar, y ahí se va a trabar. ¿Qué va a pasar con esta zona? Va a sufrir un infarto pulmonar. Pero como no va a ser una gran zona, entonces el paciente sí va a tener una fibrosis, una alteración de toda esa zona, pero a la larga no va a tener complicaciones. ¿Qué pasa si lo vemos como hace rato como factor de riesgo? ¿Qué pasará si se queda acá? ¿Por qué te dice de que es un factor de riesgo al haber tenido un TEP previo? Porque esta zona ya está dañada. Eso quiero que lo tomen en cuenta. Como ya está dañada, está muriendo, por decirlo de una manera, no está llegándole justamente la parte sanguínea para oxigenar, desoxigenar, entonces, llevarte CO2. Entonces, ¿qué va a pasar con esa zona muerta? Está lanzando igual detritus, o sea, como decirle, pedazos de ese tejido muerto. Entonces va a generar, pues es un factor de riesgo, trombos de ahí mismo para otras áreas circundantes. Por eso es que es un factor de riesgo. Ahora, cirugía en los últimos 3 meses, mayor riesgo para las ortopédicas. Alguna vez les he debido comentar de un paciente que teníamos cuando estaba de residente, y les dije que era muy inquieto el paciente. Le operaron los traumatólogos de la extremidad inferior, me acuerdo, de la derecha. Tenía obviamente sus fijadores internos y externos y todo aquello, y el paciente tranquilo siempre quería caminar. Pues el paciente nadie le vio, 22 años más o menos, me acuerdo, 22 años, caminó unos pasos, y ¿qué generó? Volvió a fracturar, la fractura ya que estaba compuesta, porque ya estaba sellando, póngalo así, pero como ha hecho sangrar y había vasos, ha sufrido más o menos cuando les he hablado del embolismo aéreo, ¿no? Entonces, ha cercenado algunos vasos, y por se han introducido estos detritus, partes de tejido muerto que quedan después de una cirugía, que es lo normal. Pues ha entrado como trombos. 2 horas después, paciente ya falleció. Entonces, ¿por qué? Por esto. Cirugías oncológicas. Siempre tomen en cuenta que la cirugía oncológica es una de las cirugías más complicadas. ¿Por qué? Porque al final estamos movilizando, al tratar de quitar ese tejido donde se encuentra el tumor, estamos movilizando de manera muy drástica una masa tumoral, que esa masa no debería haber. Y se acuerdan esta palabra, alguna vez la debí leer, que se llama diabrosis. ¿Qué es la diabrosis? La diabrosis es, ¿se acuerdan que el tumor va creciendo y el vaso, la arteria que estaba transcurriendo, digamos, delante del tumor, no es que se va a ir a un ladito, ¿no? Va a ser parte del tumor cuando vaya aumentando de tamaño. Entonces va a haber un punto en que va a haber arterias y venas dentro de los tumores, y cuando uno lo esté retirando pareciera que lo esté quitando, esté haciéndolo un bien, pero muchas veces, si no has tenido la cautela de haber clampeado arterias y venas que están antes y después de este tumor, ¿qué es lo que te va a pasar? Estás mandando masas tumorales que servirían como trombo. La famosa inmovilización prolongada que les decía en viajes, principalmente si habría trombofilia genética, cáncer, ya les había dicho. ¿Por qué?
de la gravidez. No olviden que estar embarazadas, ¿se acuerdan de dos? Hay dos síndromes, ¿se acuerdan? O fenómenos, en todo caso, hablando de leer. Son dos fenómenos que hacen referencia, que se supone que si la embarazada está en decúbito dorsal, el peso del producto ya cuando tiene unas 6 o más meses va a comprimir a quienes. ¿Quién es más débil? Obviamente la vena cava inferior. Eso se llama el fenómeno de Poseiros, ¿se acuerdan? En el fenómeno de Poseiros, entonces se comprime la vena cava inferior. Al otro lado, algunos se acuerdan que les dicen que se recueste hacia el lado izquierdo, cosa de que el peso vaya hacia el lado izquierdo, porque está la aorta supuestamente, y la aorta no se va a comprimir. Falso, ¿acaso todos son iguales? Ha habido casos en los cuales, por hacer eso, más bien ha desoxigenado inclusive al mismo útero y a las extremidades inferiores de la paciente. ¿Por qué? Porque también, acuérdense que hay pacientes, depende de la fábrica, yo siempre les digo, que la arteria aorta tampoco tiene toda la muscular completa, por decirlo de una manera, es más delgada de lo normal, entonces también se va a comprimir. ¿Qué va a causar? Eso se llama el fenómeno de Meissner. Entonces, el uso de anticonceptivos orales, obviamente la terapia de reemplazo hormonal, estrógenos, generan hipercoagulabilidad, ¿no? Enfermedades clínicas como mieloproliferativas, insuficiencia cardíaca, el mismo EPOC, síndromes nefróticos, infecciones graves, obesidad, tabaquismo, especialmente la obesidad por dos cosas. Uno, por el aumento de la grasa, del colesterol y demás que van a ir taponando las arterias. Y segundo, por el aumento de presión del abdomen, ¿recuerdan? Va a aumentar su abdomen, y eso cuando esté recostado aumenta la presión. Esto genera, si se acuerdan, ese síndrome que lo han debido leer igual en el pregrado, el famoso síndrome de Piwik, ¿no? El cardiopulmonar. Aumenta la presión intraabdominal, y cuando estás echado, todo eso hace que tu diafragma esté tan arriba que no hay un buen intercambio gaseoso, y tu corazón es tan pequeñito que no, por la hipodiastolia que está generando, que va a tener que bombear más rápido, se va a cansar en algún momento, pero en ese momento que ha bombeado rápido, está tratando de aumentar presiones. En un paciente que de por sí es como una embarazada, ¿no? Está generando este fenómeno de Poseiros, de Meissner, por el gran peso que tiene en el abdomen, y está generando hipercoagulabilidad en extremidades inferiores. Y el corazón, que está bien pequeñito y que quiere generar una mejor oxigenación, bombea tan rápido, va a querer mejorar justamente la pre y poscarga mediante su contractibilidad, que va a hacer que esos trombitos chiquitos que se están formando en extremidades inferiores salgan de ese lugar y se vayan hacia pulmones. Y como podrán ver, todos estos factores de riesgo como que se sumaran entre sí. Y entonces decimos que la fisiopatología es justamente eso: daño endotelial, éstasis sanguínea, hipercoagulabilidad. Este triunvirato que se forma y que genera justamente mayor trombosis venosa profunda y a la larga tromboembolismo pulmonar. Las trombofilias más comunes son la alteración del factor 5 de Leiden, después mutaciones en el gen de la protrombina, deficiencias de la antitrombina, de las proteínas C y S, se acuerdan que ayudan a la destrucción de los trombos cuando ya está todo dentro del parámetro normal. El hecho de que estos trombos generen émbolos, ¿no? Cuando se sueltan, ¿qué es lo primero que va a sentir el paciente? Obviamente taquipnea, y va a haber justamente isquemias, que se decía cuando haya microinfartos pulmonares inclusive, que los receptores alveolares también los van a sentir. ¿Se acuerdan los receptores J que hablábamos al inicio, en la primera clase de este módulo? Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Que ni siquiera está completándose de insuflar el pulmón, y voy a cerrar lo que se refiere a la inspiración. Entonces es como que me dejas a la mitad de la inspiración. Va a haber obviamente hipoxemia, se le va a sumar atelectasia por esta mala ventilación, va a haber broncoespasmos en el parénquima bien perfundido, va a haber shunts de derecha e izquierda, alteraciones de la dilación, ventilación, perfusión, y entonces todo va a acrecentar lo que les decía el otro día, el respiratorio, de lo que está dañándose el pulmón, pero también se dañaría el corazón a la larga, y va a haber dilatación del ventrículo derecho, se va a reducir la perfusión coronaria, y va a haber también isquemia. Pues vean cómo repercute el tromboembolismo pulmonar también en el corazón. Va a haber hipertensión pulmonar aguda,
va a reducirse el débito del ventrículo derecho porque no va a poder competir contra esa presión. Y la clínica de presentación será entonces que la trombosis venosa profunda, solo el 47% tiene síntomas. Ustedes han debido ver a N pacientes que vienen hasta ya con úlceras por úlceras varicosas, pero no tienen síntomas, porque a veces también son diabéticos, no les duele todo eso, ¿no? Cuando tiene síntomas, ¿qué va a haber? El famoso empastamiento. ¿A qué se llama empastamiento? Van a encontrarlo por los semiólogos antiguos, que empastamiento hace referencia a esas extremidades inferiores que ustedes las ven súper edematizadas, ¿no? Inclusive ya entrando a un síndrome compartimental, porque no deja, esas venas están casi todas tapadas, no dejan que suba nada de líquido, entonces, pero la arteria sigue funcionando, entonces sigue llegando de sangre a las extremidades inferiores, pero no hay cuando esta vuelva hacia el corazón. Y ahí tenemos las flegmasias que se llaman, la cerulia dolens, como pueden ver, y donde debió ver característico, es clásico de ver en un paciente que tiene insuficiencia venosa periférica, ¿no? Y la flegmasia alba dolens. Esta es, por decirlo así, para que me entiendan mejor, la parte como cuando va adquiriendo esa coloración cuando es crónico. Este tiempo este paciente se nota que tiene insuficiencia venosa periférica. Versus esta, en la cual la flegmasia alba dolens, como pueden ver que está más blanco, hace referencia a que ha habido algo que lo ha obstruido, pero más arriba, más alto. Entonces, no le está llegando ni arterial ni venosa. El principal síntoma del TEP siempre va a ser una disnea súbita, ¿no? De la nada empiezas a no poder respirar bien. Cuando ya tienes un TEP macizo, que hace referencia a que ya está consolidado el TEP, va a haber hipotensión arterial, un cor pulmonar agudo. En un TEP moderado hay dilatación del ventrículo derecho con una presión arterial normal. Cuando es un TEP pequeño, no hay dilatación del ventrículo derecho ni hipotensión, pues no te darías cuenta. Te va a ir solito fibrosándose y a la larga, por eso, también va a ser consecuencia de nuevos TEPs. Un infarto pulmonar, hay dolor torácico, un dolor como neumonía, ¿no? Un dolor en puntada de costado, pleurítico, como se dice, disnea, va a haber fiebre, hemoptisis. ¿Por qué va a haber hemoptisis? Porque ese lugar que ha muerto, obviamente les decía, esa masa que se ha generado, está lanzando detritus que va aquí taponando, lesionando otros alvéolos y van a generar destrucción de sus paredes. ¿Y qué te queda si se destruye la pared de los alvéolos y se cuadra? Te queda ya el endotelio y los vasos, entonces de ahí va a salir la sangre. Entonces va a ir literalmente por el esfuerzo, el paciente escupiendo sangre, va a tener hemoptisis. Va a aparecer una neumonía. Esta es la famosa joroba de Hampton, si quieren aprender. Este es el signo de joroba de Hampton. Miren cómo está. Una joroba, ¿ven? Es convexo. Entonces, ¿dónde ha sido el trombo? La lógica es que el trombo se ha quedado por acá. Ha ido muriendo toda la zona que está vascularizada por ese vaso. El electrocardiograma, ¿se acuerdan que les había mencionado en una de las clases en Disney, si no lo recuerdo, que hay un signo clásico que se decía antes, que es el S1Q3T3, es el que se llama el complejo de McGinn-White, y se decía esto, miren, S1, Q3 y T3, o sea que en derivación 1, S1 está bien visible hacia abajo, es totalmente negativa, en Q3, en derivación 3, Q, T también están negativas. Entonces a eso se llama ese complejo de McGinn-White. Ahora les voy a decir algo puntual. Esto era hace más o menos 10, 20 años, que seguía estando en todos los libros. Hoy en día se ha demostrado de que este S1Q3T3 es pregunta de examen, ¿ya? En todo el mundo, como para que te digan, algo se ve en el electrocardiograma, en el TEP, sí, se ve el complejo de McGinn-White, pero no en todos. Eso es algo que ha salido reciente en los últimos consensos. En el TEP ya no es un signo patognomónico, que sí o sí, si lo tienes, o sea, lo tienes que tener para tener el tromboembolismo. No, hoy en día hay pacientes que no tienen esta alteración, especialmente pacientes más jóvenes, no tienen esta alteración y aún así pueden tener TEP. Lo que les decía justamente es indicativo de hipertensión pulmonar con la consiguiente dilatación del ventrículo derecho. Cor pulmonar agudo crónico y tromboembolismo pulmonar son los dos en los que siempre se ha descrito, pero como les digo, hoy en día está dicho de que
No siempre, pero se puede observar todavía en algunos pacientes este complejo de Marfan-White. Radiografía de tórax. Puede estar normal o algo inespecífica, y ahora vamos a analizar esto. Puede tener este signo de Westermarck, puede haber el signo de la joroba de Hampton, que les voy a mostrar en un dibujito. ¿Qué es el signo de Westermarck? Es la oligoemia focal con hilio pulmonar prominente. Como pueden ver, se ve el hilio, ¿no? ¿Notan? El hilio pulmonar está como más engrosado de lo normal. La joroba de Hampton, ya les había dicho que es lo que se denota. Y después tenemos este que es el signo de Paya, que hace referencia a una arteria pulmonar descendente derecha de mayor tamaño. ¿Por qué se ve de mayor tamaño? ¿Se acuerdan? Que por tratar de compensar esa zona que está muriendo por el, ¿cómo se llama? Por el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón no va a entender eso y va a creer que, ¿cómo se llama? Comprimiéndose más fuerte y más rápido, o sea, aumentando la presión, mejoraría todo, ¿no? Pero lo único que va a hacer es empujar al trombo más y más distal, ¿no? Pero bueno, es una forma también de que, en cierta forma, precautele que no se dañe mucho pulmón. Pero sí se estaría dañando una pequeña parte, pero no sería la gran parte como se estaría esperando, ¿no? Entonces, bien interesante, pues, es que hay la hipertensión pulmonar. Diagnóstico. Hay que estimar la probabilidad pretest de referencia aplicando criterios. Y ahí entran los criterios de Wells. Los criterios de Wells los tienen que saber muy bien ustedes. Esto les va a servir para su examen, obviamente, para su vida. Pero solo son predictivos, o sea, te dicen probabilidades. No te dice si tiene tanto de puntuación, sí o sí tiene TEP. No existe eso. Mayor a 4 puntos, hay una alta probabilidad. Y menor a 4 es una probabilidad baja. ¿Qué es lo que mide? Que haya clínica de TEP, dolor, edema, eritema, la palpación del cordón venoso en el miembro inferior, ¿se acuerdan? Hay un signo de Homans. Cuando tú agarras la extremidad inferior, ¿se acuerdan? Entre sus dedos, los 4 dedos, o sea, los pulgares que se quedan arriba. Se van imaginando. Los agarro con los 4 dedos, que serían desde el índice hasta el meñique, lo meten justamente en este espacio que se genera entre las dos cabezas del gastrocnemio, ¿no? De los gemelos. Y de la otra mano también, mi mano derecha e izquierda. Entonces le digo al paciente, me dice, si te duele, apretan con fuerza. Lo normal es que te moleste. Si ahorita ustedes se hacen, les va a molestar. Pero en estos pacientes, como estarías aumentando la presión de esos que les dije, quinta cavidad o quinto corazón que dicen algunos semiólogos, entonces está aumentando la presión hacia arriba, donde se supone que está el trombo, entonces te va a doler. Eso es signo de Homans positivo y eso vale 3 puntos. Un diagnóstico alternativo es menos probable que el TEP. ¿Qué significa? De que ya has tratado de ver y no tiene otra causa para que el paciente esté con esa disnea que apareció de la nada. Frecuencia cardíaca mayor a 100, 1.5 puntos. Inmovilización mayor a 3 días o cirugía en las últimas 4 semanas, 1.5 puntos. Episodios previos de TEP o de TBP, 1.5 puntos. Hemoptisis, 1 punto. Cáncer que esté actual o tratado en los últimos 6 meses, 1 punto. Entonces, si sumas tus puntajes. A eso se le sumó este, que es justamente el otro score que les mencionaba hace rato, que hace referencia al score de Wells modificado, pero que se modificó para TBP, o sea, para trombosis venosa profunda, donde el tener cáncer, parálisis, destrucción en la cama, que esté postrado, dolor localizado sobre el sistema venoso profundo, que les decía hace rato el signo de Homans, edema con Casifo, que hace referencia a lo que les he mostrado hace rato, el Segulia dolens o el Alba dolens, edema en todo el miembro inferior, asimetría mayor a 3 centímetros. Tú mides en la parte media de la pierna, tendría que ser mayor a 3 centímetros el aumento de volumen y también ya vale 1 punto comparado con el lado normal, ¿no? Circulación colateral que no sea varicosa, y un otro diagnóstico es más probable que TBP te des 2 puntos. Lo mismo, moderada alta probabilidad si está por encima de 0 y baja si está igual a 0 o bajo de 0, por supuesto menos 2. Pero lo que hoy en día se está usando más es esto.
Yo mismo uso el Ginebra. El score de Ginebra se dice que tiene mejor efectividad pronóstica predictiva de TEP. Y ahí entra, miren la edad, por ejemplo, mayor a 65 años. Algunos puntos comparten, miren un episodio previo de TBP o de TEP, cirugía o fractura ósea en las últimas 4 semanas, cáncer actual, dolor en los 2 miembros inferiores, hemoptisis, el signo de HOMAS, más un edema asimétrico, frecuencia cardíaca que esté ya superando los 75 contracciones por minuto, o que esté encima de 95, miren, así te da una puntuación. Es igual, probabilidad. No existe un score que te diga, este step, ¿entiendes? Pero sí vas a tener esa alta probabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué te va a servir? Para pedir métodos de apoyo diagnóstico, y ahora a eso vamos a llegar. Justamente en eso va a entrar. ¿Qué le voy a pedir? Miren que si yo les hablara de mi época, hace unos 15 años por lo menos del pregrado, entonces en mi época te hacían memorizar que era dímero D, ¿se acuerdan? Decían, pedirle dímero D, si el dímero D está por encima de 500, entonces eso es igual a T. ¿Sí nos decían? Pero hoy en día se sabe que no sirve. ¿Por qué? Porque el dímero D se altera con cualquier cosa. Si están estresados, el dímero D va a empezar a subir. Si está embarazada la mujer, su dímero D va a subir. Pero por varias cosas el dímero D se dispara. Entonces hoy en día el método de apoyo diagnóstico, que sería el gold estándar, seguirá siendo la angiotomografía. En caso de que no la tengan, obviamente lo que nos va a servir es un Doppler venoso de extremidades y de miembros inferiores, ¿ya? Caso no tengamos ni eso, se podría hacer arteriografía. Hoy en día no han debido ver ustedes mucha arteriografía, ¿no? Porque se hace con un contraste especial y se tiene que inyectar justamente de manera directa, ¿no? Puede hacerse de igual manera ecocardiografías transtorácicas o transesofágicas. Por obviedad, la transtorácica uso el mismo ecógrafo, pero con diferente transductor para poder ver al corazón y veo si es que no está habiendo algún tipo de trombos dentro de o ya en sus vasos, ¿no? Pero sabemos de que esa puede salir limpia porque no es la ideal. La ideal siempre será una ecocardiografía transesofágica porque está justo detrás del corazón y vas a ver todo, versus el que te pongas por encima de la parrilla costal y demás, que no te va a dejar ver al 100%. ¿Y qué hago si la probabilidad es baja? Decían, cuando la probabilidad es baja, puedes pedirle dímero D como para que te ayude a tener el diagnóstico, ¿no? Vamos a irnos justamente en la siguiente a un algoritmo. Si la probabilidad clínica fuera alta, comenzar a tratar antes de los exámenes de imagen. Y a este periodo. Miren, si sospecho de tromboembolismo pulmonar, ¿qué hago? Tengo dos opciones. Primero vamos a hacer score de Wells, y si este me sale alto, mayor a 4, la probabilidad es alta, ¿no? Entonces le pido angiotomografía. Ahí quedaremos, al otro lado. Si fuera bajo, pero sigo sospechando, porque justamente tiene clínica, yo creo que es TEP, entonces, ¿qué haría? Le pido dímero D. Si el dímero D me sale normal, o sea, menor a 500, no es TEP, porque ya tendríamos Wells bajo, dímero D bajo. Pero si el dímero D me sale alto o igual a 500, sigue mi sospecha diagnóstica. Entonces, tendré que pedirle angioTAC, ¿no? Vuelvo a este punto. Si la angioTAC sale con sospecha de TEP, entonces trato como si fuera TEP. Al otro lado, si la angioTAC podría estar no disponible o no nos da diagnóstico, le haríamos cintilografía para ver justamente la relación ventilación-perfusión. Pero siempre les repito, aquí en Cochabamba, por ejemplo, no hay en Santa Cruz y en La Paz. Pero si es sugestiva de TEP, trato como TEP. Si no me da diagnóstico o no la tengo, uso ecodoppler. El ecodoppler de extremidades inferiores. Si en el ecodoppler de extremidades inferiores me sale positivo, o sea que hay trombosis venosa periférica en una de las extremidades, lo tratas como TEP. ¿Pero de dónde ha partido esto? De que mira que tendrías que haber tenido un score de Wells en los cuales ha tenido puntaje. Y si no, le haces una ecotransesofágica. O puede ser resonancia magnética, arteriografía. ¿Cuándo harías todo esto? Cuando tú mismo sigas sospechando. O sea, si se fijan, el único que te podría decir que no es la sumatoria de todo.
por más que tenga dímero D bajo, por más que tenga score de Wells bajo, por más que tenga angiotac que no me haya dado diagnósticos, ¿se han dado cuenta? Por más que tenga todas esas cosas, que baja, 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 pero si tu clínica es mandatoria y tienes tú todavía la sospecha por tu experiencia y demás, puedes seguir pidiendo hasta llegar hasta la ecografía. Porque ya, seamos honestos, una ecocardio transpáctica nos va a ser más dificultoso pedir, una resonancia igual, o una arteriografía pulmonar también va a ser más dificultoso. Pero por lo menos tendrían que llegar hasta este punto para descartar por completo. También hay un algoritmo, obviamente, para el TBP. Cuando tienes una probabilidad pretest del score de Wells modificado, ¿no?, para TBP, que sea alta o que esté baja o moderada, vamos a comenzar con el que fuera alta. Si fuera alta, entonces es un predictor directo de que hay que hacerle además ecodoppler. Le hago ecodoppler de extremidades inferiores. Si está normal, pero me ha salido un Wells alto para esto del TBP, entonces en 5-8 días le vuelvo a hacer justamente un ecodoppler de venas. Pero si me saldría este ecodoppler anormal, o sea, ya alterado desde el principio, me está confirmando trombosis venosa periférica. Al otro lado, si es baja o moderada la probabilidad del score de Wells modificado para TBP, hay que iniciar investigación del dímero D. Si el dímero D es normal, más que esto que es baja probabilidad, entonces, como ya podría excluir TBP. Pero si el dímero D me sale igual a 500 o mayor a 500, le hago ecodoppler. Lo mismo que hace rato, si en el ecodoppler me confirma el TBP, perfecto, ya sé que tiene TBP. Si no me lo confirmara, entonces en 5-8 días me puedo volver a repetir. Manejo, ¿qué es lo que haríamos con un TEP? Hay que prevenir nuevos episodios. Hay que hacer una anticoagulación del paciente. En los primeros 5 días, con una presión arterial normal, se puede dar heparina de bajo peso molecular. Con una presión arterial baja, se puede dar heparina no fraccionada. Aquí haremos un paréntesis, y esto se los comento. Si bien la enoxaparina es muy buena, todos la han debido usar, igual en algún paciente, pero cosas buenas y malas. La enoxaparina te va a ayudar. Es mejor, no tiene tantas complicaciones como la heparina. Pero ¿qué tendrá de bueno la heparina? Porque algunos lo siguen usando, porque tenemos un antídoto, ¿se acuerdan? El sulfato de protamina. Hay en Bolivia, por si acaso. Entonces, pero ustedes también tienen que siempre tener en la mente de que si se les pasara la mano, también tienen que tener una respuesta. No sería la primera vez de que alguien se equivoca por apresurado en el diagnóstico, heparinizas al paciente y justo tu mala suerte no era, y el peor tiene que entrar al quirófano y demás, y necesitamos que se pongan en condiciones. Entonces, sulfato de protamina. Pero si no queremos usar ni heparina ni enoxaparina, hay a la venta, por si acaso, más carito, pero existen estos, el Fondaparinux, Rivaroxabana o Apixabana, que justamente generan, por decirlo así, stops en la cadena de la parte de la coagulación, miren directamente contra algunos puntos, como inhibir al factor 10 activado. Ya para uso crónico, obviamente no le vas a dar heparina de por vida, le vas a dar warfarina. Y en esto de la warfarina siempre hay que tener algo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Muchos olvidan el objetivo, solo les dan warfarina, y ya cuando yo, por ejemplo, opero muchos, bastantes mayorcitos, adultos mayores, y les digo, ¿cuándo te han controlado? No me ha dicho que me controle, le seguían dando warfarina, y estaba pues literalmente como si fuera agua su sangre, ¿no? Nos cuesta trabajo para ponerlo en condiciones, digamos, para operar. Entonces siempre de acuerdo en eso. No solo es dar warfarina por dar, hay que hacerle controles mínimo trimestrales, ¿no? Yo generalmente cuando yo inicio la warfarina les doy mensuales para ir viendo cómo está. Tomando mi objetivo, que como todos han debido leer, ¿cuál es el objetivo que generalmente manejamos? Es que tengas un TP-INR que esté justamente aceptable, que sería con un INR de 2, 2.5, y en los más jóvenes usamos 3, 3.5, ¿se acuerdan? Entonces eso es nuestro objetivo, pero siempre tiene que ser bien controlado. En gestantes y en pacientes con cáncer,
Esta parte de la heparina de bajo peso molecular, antes se decía que no se puede dar. La heparina sí no se puede dar, pero esta sí se podía dar, pero a un dosaje bajo. ¿Cuánto sería un dosaje bajo? Si ustedes se acuerdan, las ampolletas estas de Noxa te vienen, han debido ver ustedes bastante, porque hemos usado bastante en la época del COVID, ¿no? Entonces vienen de 30, de 40 y de 60 miligramos. Se calcula más o menos a 1 miligramo kilogramo peso. Por eso a los adultos generalmente les damos una ampolla completa. Pero eso cuando es muy necesario. Cuando tan solo es, digamos, tienes un paciente añoso que le has operado de una vesícula, de un apéndice o de cadera y que no quieres, o que no se va a mover mucho tiempo y no quieres que te genere esto del TEP o TBP, entonces se le calcula menos. Generalmente se le calcula 0,25 a 0,5 miligramos kilogramo peso. Es por eso que han debido ver que estas se dan a veces ampolletas de 30 miligramos y nada más. Entonces, solo al que tiene un gran factor de riesgo para tener esto, un Wells alto y demás, entonces sí le vas a dar a 1 miligramo kilogramo peso, que le tocaría una ampolla completa. Se han inventado varias cosas y justo van a ver que el doctor Virués igual les va a dar desde su perspectiva de él, pero de la parte cardíaca también el TEP. Y entre eso está el filtro de cava, que es justamente como su nombre lo dice, es como cuando ponemos un tipo de estera, ¿no? Para hacer un colado cuando hacemos mates o café. Misma idea, ¿no? La idea es esa. Se pone un filtro de la cava, o en la cava, mejor dicho, que se lo implanta por vía venosa y eso genera de que no pase nada hacia corazón y pulmones. Parece interesante, ¿no? Pero ¿qué es lo malo? Que se va a ir taponando igual ahí. Este filtro no es tan recomendable, especialmente en pacientes añosos, porque de emergencia no voy a poder entrar a operar. En los otros se dice con jóvenes, digamos, que el aumento de presión obviamente va a hacer que como que se licuara, si se están imaginando, para pasar por esa estera, ¿no? Entonces, puede haber trombólisis, pero mucho cuidado, la trombólisis se puede hacer como tratamiento, pero hay que tener una cautela muy grande. Imagínense que el trombo ya ha generado isquemia de corazón o de pulmón o del mismo cerebro, ¿no? Ya está isquemiado. Ya está isquemiada la zona y tú le generas o le das ya trombólisis, le destruyes el trombo, a presión va a ir a esa zona sangre, ¿no? El volumen. ¿Qué es lo que va a causar? Sangrado, porque no olviden de que al morir esa zona, si esa zona muere, ¿qué les digo siempre? Hay vasos que irrigan vasos, hay vasos que irrigan nervios, los vasa vasorum y los vasa nervorum. Entonces esos vasitos son los que van a sufrir, ya estarían muertos o destruidos o abiertos, si se vale el término, perforados si quieren. Entonces cuando tú le das a gran presión, al pasar por esa zona que ya está destruida, va a fugar líquido, o sea, en otras palabras, un infarto lo vas a convertir en una zona sangrante. Es por eso que alguna vez han debido escuchar de que para el ácido isquémico pues pedimos tomografía, tenemos todo aquello y si decían, si es que no hubiera la isquemia ya consolidada, pues el infarto ya consolidado, recién nos animamos a darle trombolíticos. Pero si les damos y ya se ve que la imagen de ácido isquémico y tú le das, vas a convertir un ácido isquémico en un hemorrágico. Misma idea en este caso. Esa zona que está isquémica lo vas a hacer sangrar. Embolectomías. También los quirúrgicos, los cirujanos vasculares hacen embolectomías. Pueden llegar y usar, alguna vez han debido ver que los cirujanos generales usamos para sacar cálculos, ¿no? En una cirugía abierta metemos una Fogarty, ¿no? Que son más o menos la idea de una sonda Foley, ¿no? Ingresamos con una sonda delgadita, insuflamos su baloncito que tiene en la punta y traccionamos, ¿no? Jalamos hacia nosotros y se tiene que sacar o limpiar todo, ¿no? Misma idea es lo que hacen en las embolectomías. Entramos por una vena periférica y insuflamos la Fogarty por delante del trombo y empezamos a traccionarlo para sacarlo hacia nosotros. Y eso es el tema de TEP. Les voy a abrir micrófono si es que alguien quiere preguntar mientras abrimos la otra diapositiva. Este es el micrófono prendido. Si gustan preguntar algo mientras yo cambio de diapositiva.
Ya. Entonces vamos a ver ahora. Sí, primero vamos a ver EPOC. En el EPOC vamos a ver justamente lo siguiente, la famosa reagudización, ¿ya? O exacerbación van a encontrar en muchos libros. El EPOC entonces no les voy a dar, no creen que les voy a dar EPOC la patología como tal, ¿no? Porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es crónica, como su nombre dice. Eso lo van a llevar en pregrado. Nosotros estamos ofreciendo emergencias. ¿Qué hacemos cuando se reagudiza? Cuando se sobreinfecta o hay una disminución muy abrupta de la oxigenación. Primeramente lo definiremos. Existe el consenso brasilero que dice que es un síndrome caracterizado por obstrucción difusa de las vías aéreas inferiores de carácter irreversible con destrucción progresiva del parénquima pulmonar. Y hay otro consenso que es el español que dice que es un estado de enfermedad caracterizado por la presencia de obstrucción crónica al flujo aéreo debido a lesiones bronquiales crónicas o enfisema. La obstrucción al flujo aéreo es lentamente progresiva. Entonces, ya entrando a lo que es EPOC. El pulmón normal tiene que ser de esta manera, ¿no? Aquí están todos los bronquiolos terminales respiratorios y los alveolos, ¿no? Está todo bien bonito. Aquí está entrando la sangre venosa y aquí se oxigena y se sale como arterial, ¿no? Es lo normal que debería pasar. ¿Qué pasa cuando el pulmón está con EPOC? Y puede ser de dos tipos, ¿no? El pulmón con enfisema o el pulmón con bronquitis crónica. En la bronquitis crónica, como verán, hay líquido en los bronquiolos y en los alveolos, ¿no? Ese líquido mucoso. En ese pulmón con bronquitis crónica, entonces, se va a ver una hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, espesamiento de la pared brónquica con edema e infiltración inflamatoria. Y no va a haber, obviamente, buen paso del aire y obviamente de la oxigenación. Al otro lado tenemos el pulmón con enfisema, en el cual, como pueden ver, son los alveolos los que también sufren, porque aquí los alveolos están aparentemente normales, los bronquioles son los que se van sellando. Aquí, en cambio, miren que los alveolos se dematizan, los neumocitos, entonces están generando inclusive que se unan entre sí y hagan solo un alveolo gigante, por decirlo de una manera. Pero entonces, primero, ¿qué se perdería acá? Desde ya que las paredes de los bronquiolos también sufren justamente una inflamación. Si bien no habrá líquido como acá, pero están inflamados. Entonces, desde ya está entrando poco oxígeno. Uno. Segundo, además de entrar poco oxígeno, al haberse generado esta destrucción de estos septos, de esas paredes alveolares entre sí, no, uno diría, pero que es mejor tener un alveolo gigante. En realidad no, porque si tienes un alveolo gigante, esa parte de los septos de las paredes también hacen intercambio gaseoso. Al haber solo una pared gigante, entonces disminuye, si se dan cuenta, el rango o la cantidad de centímetros cuadrados, si quieren, o de milímetros cuadrados, pues pequeñito, de poder comunicarse oxígeno para ingresar oxígeno y cambiar por CO2, ¿no? Por cualquiera de los dos. ¿Cuál será la clínica? Y aquí viene una pregunta que justamente está publicada en un artículo del Consenso Español, que dice, ¿por qué todo el mundo sabe que la presión arterial se controla midiendo la presión arterial? Que es lo obvio, ¿no? Pero en cambio pocos saben o controlan a los pacientes con EPOC, y hay bastantes en nuestro medio por si acaso. ¿Cómo se controla? Haciendo espirometría forzada. Y de esa manera, aquí lo conocemos como FEP1, pero también se puede llamar PEMS1. Hace referencia al volumen expiratorio máximo en un segundo. Cuando decimos que está muy grave ese paciente y que necesitamos controlarlo más tiempo o que se interne, cuando está menor a 50, ese volumen expiratorio máximo en un segundo. Si es menor a 50% es grave. Cuadro clínico. Va a haber disnea a los esfuerzos, que es la queja más común. Tos crónica productiva, que es frecuente, especialmente en la bronquitis crónica. Al examen físico vas a auscultar roncos, sibilancias y estertores por el componente bronquítico y disminución del murmullo con aumento del diámetro anteroposterior del tórax por el enfisematos. Tanto el cor pulmonar y la policitemia indican enfermedad que está avanzada. ¿Por qué ha habido cor pulmonar o la misma policitemia? ¿Por qué han aumentado luego los ojos? Porque está viendo tu cuerpo de que verdaderamente con lo normal no está funcionando. Entonces cree que
Aumentando glóbulos rojos, mayor cantidad va a poder absorber, si quieren, va a poder captar, sería la mejor palabra, mayor cantidad de oxígeno por su hemoglobina. Manejo. La exacerbación. El principal factor descompensante es la infección respiratoria. Puede ser bacteriana o viral. Y esto es lo importante. Esos pacientes generalmente nos complican justamente por esto. ¿Por qué? Porque tenga que ver con la infección bacteriana o la infección viral. Características de la gasometría arterial. Si el paciente con EPOC posee naturalmente retención de presión parcial de CO2, ¿cómo reconocer una insuficiencia respiratoria? Por el pH. Y esto quiero que se acuerden. Varias veces ya les he dicho, un paciente con EPOC va a estar con oxígeno bajo, va a estar con PCO2 alto, es lo normal, no hay que corregirle, el cuerpo ya está acostumbrado a eso. Pero, ¿cómo te das cuenta que ese paciente se te está descompensando? Porque está aumentando su pH. Entonces, si quieres hacerle controles buenos a un EPOC, sería sacarle gasometría. Si tú estás creyendo de que ese paciente está descompensando, vas a tener que encontrar un pH entre 7.2 o menos todavía. ¿Ya? Pero si lo encuentras con un pH de 7.3, 7.29, está paciente tranquilo, así debería de estar. Menos de 7.2 y ya lo tomas como un 7.35 en este paciente. Terapia, obviamente hay que darle broncodilatadores, corticoides sistémicos, metilxantinas, ventilación no invasiva. Es raro que alguien le quiera intubar, pero como siempre les digo, el error clásico del R1 de medicina, siempre lo he visto, es que se asusta y lo intuba contra solito. No hay que intubarlo, solo denles oxígeno, pero a bajo flujo, a bajo volumen. ¿Por qué? Porque si le das a mucho, a un FIO2 alto, si le das a este paciente, van a ver que les van a limpiar el CO2. Que les he dicho una vez, si le limpias el CO2 a este paciente, más bien tú le vas a generar paro y lo vas a tener que intubar, le van a tener que poner a un ventilador mecánico. Y si tienes un ventilador de estos nuevos que les decía que son muy bonitos, porque le puedes decir cuánto tiempo quieres que inspire y cuánto que expire, ahí sí podrías jugártela y va a reponerse invicto. Pero si no tienes de estos, son los antiguos ventiladores que estás manejando, no vas a poder hacer eso. Literalmente le has condenado al viejito que esté con su ventilador hasta que se muera. No va a cambiar la situación. En la exacerbación obviamente hay que darle oxígeno, pero siempre con ese recaudo. Miren, flujos máximos de 3 litros minuto. Por eso aquí les decía que yo uso los Venturi, el blanco o el celeste, no uso más. Antibiótico-terapia, ¿se acuerdan que les dije algo? En el paciente con EPOC, las NACs, sí o sí es Haemophilus influenzae. Sí o sí es el primero, no es el Streptococcus, es Haemophilus influenzae. Entonces hay que dar antibiótico-terapia cuando tenga por lo menos dos de estos 3 puntos. Aumento del volumen de su secreción, él te va a decir, sí, estoy escupiendo más de lo normal. Alteración de su aspecto del ser purulento, tú vas a ver, y es más verdoso. Aumento de la intensidad de la disnea. Principales bacterias, es decir, el Haemophilus influenzae. Y antibióticos. Es obvio que a estos pacientes no le vas a tratar como a los pacientes normales. Entonces tenemos que darle un antibiótico un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque desde ya la flora bacteriana de él es diferente a la nuestra. Entonces, amoxiclavulánico de entrada especial. Si no cede, o es más, se complica más, hay que darles levofloxacin. ¿Qué hacer frente a un reagudizado? Entonces, obviamente, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué criterios habrá de gravedad? Taquipnia es mayor a 30 o 40, uso de musculatura accesoria, dificultad respirar, trastornos de conducta. Miren, también va a haber alteraciones neurológicas, va a haber un flapping, comorbilidad asociada o grave, y las alteraciones gasométricas. Una presión parcial de oxígeno menor a 40, o una PCO2 elevada, pero con un bajo pH, el 7.3 inclusive van a ver que te van a tolerar. 7.2 no te va a tolerar. Menor a 7.2 peor todo. Pero, les dije, ¿se acuerdan? Una positiva y ayer en insuficiencia respiratoria. Menos de 7.2 en un paciente que no tiene POC es igual a paro, va a estar en paro. Pero en un paciente con EPOC, en cambio, 7.2 es que se está volviendo crítico.
¿Qué síndromes se pueden dar? Obviamente insuficiencia respiratoria, obstrucción bronquial, ansiedad, aspectos generales, que es lo que se va a saber en el paciente. Pueden confundirse con Disney y, por ejemplo, ser tratados con corticoides como si fuera un asmático. Y la idea es esta, ¿no? Hay que tratar justamente lo que he llegado a generarle esa exacerbación. Generalmente él está fumando, por más que dice que no fuma y sigue fumando. Tienen que exprimir fisioterapia, broncodilatadores, van a ver que va a mejorar. Salen rápido, ni siquiera hay que internarlos. Se mejora y control, pero con espirómetro, ¿no? Y si a pesar de todo el paciente se muestra con persistencia de la gravedad, ahí sin ni modo. Hay que ponerle un ventilador mecánico, ¿ya? Pero no invasivo. Vamos a ir primero con el famoso CPAP. No cede, ni modo, ahí sí vas a intubar. Aquí les decía, la no invasiva se puede hacer en todo lado, en emergencias, en salas, en cuidados intermedios intensivos. ¿Qué les dije ayer que es importante? Que el paciente esté lo más consciente posible. No te sirve inconsciente. Para inconscientes sí o sí tendrán que intubar. Entonces la no invasiva, como pueden ver, es lo mejor. Hoy en día en todo lado estamos usando, y si se acuerdan, en COVID también usábamos, ¿se acuerdan? Esas máscaras tipo snorkel que les ponían ahí el oxígeno, como los halos que usamos en los neonatos, ¿no? ¿A quién le puedes poner? De aquí yo rescato lo más importante. Paciente que colabora, o sea, que está consciente. Si no, se va a dormir y ya no va a servir para nada. Y aquí está. Si falla todo eso, ni modo, lo vas a tener que intubar. Pero, como les digo, se va a complicar más por la intubada porque va a entrarle demasiado oxígeno y vas a borrar el CO2. Entonces, en todo esto existe justamente puntos importantes al respecto, ¿no? En lo que se refiere a sedarlo, el paciente tiene que estar lo mejor posible sedado los primeros días. ¿Por qué? Porque tú en estos equipos nuevos vas a jugártela con la inspiración-expiración para que no le entre mucho FIO2. Generalmente el paciente, si lo vas a intubar, en la máquina le mantienes a un PIB bajo, le mantienes con FIO2 de 30, ya no le vas a dar mucho, cosa de que también su cuerpo ya vaya respondiendo, o cuando lo quieres exturbar, sí tenga un CO2 un poquito elevado, porque no estás buscando, otra vez, estés como en lo normal, ¿no? Con 45, 40 de CO2 y con 116 de oxígeno. No, no buscamos eso. Ahora, por último, el último tema, crisis asmática. ¿Y qué hacemos en la crisis asmática? Primero veremos qué es el asma. La enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por hiperreactividad de las vías aéreas inferiores y limitación variable al flujo aéreo. Reversible espontáneamente o con tratamiento, manifestándose clínicamente por episodios de recurrencia, de sibilancias, disnea y fijación del pecho y tos. Y es esto, ¿no? Justamente de lo normal, el bronquio se va a tratar así, se inflama y hay líquido. Es como sumarte los dos de ese dato, ¿no? De los dos formatos de... Pero en la crisis asmática justamente se inflama demasiado y se sella casi por completo. El comportamiento agudo es el que nos interesa. Nos va a dar una crisis súbita, generalmente te van a decir que el paciente le han dado AINES, o puede ser por parte epidémica, que justamente he estado en la parte de primavera, verano, donde hay más alergenos, ¿se acuerdan? Generalmente da en jóvenes, inician con broncoespasmos, hay incidencia de acidosis, paro respiratorio desde el inicio a veces, hay que actuar súper rápido, ¿ya? Y todo esto, si lo haces súper rápido, mejora el pronóstico. Esto, si gustan repasarlo, el GEMA es un consenso que sale cada año, es como el ADA, ¿no? Que sale de diabetes cada año, el GEMA sale cada año, ¿ya? En este GEMA lo que te dice es lo que lo han debido ver toda su vida, que algunas cositas han cambiado, pero casi que sigue el 100% igual, ¿no? Un cuadro en el que dice qué síntomas vas a tener, medicación de alivio, síntomas nocturnos, limitación de la actividad, función pulmonar y exacerbación. Puede ser intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Este. Síntomas continuos,
varias veces al día. Varias veces al día en la parte de medicación van a estar. Es frecuente que tenga síntomas nocturnos. Hay limitación de la actividad que es mucha y su FEP1 va a ser menor o igual a 60. Exacerbaciones 2 o más al año. Y aquí es con este cuadro acabamos. Este es el que más me interesa que aprendan para una crisis asmática. ¿Qué hacemos? Primeramente, evaluamos, ¿no? Vamos a ver el FEP1, anamnesis, exploración. Si fuera una crisis asmática leve, el FEP1 va a ser mayor o igual a 70. Le damos salbutamol 2 a 3 puffs cada 20 minutos y con eso vamos a evaluar. Si la evaluación, la respuesta al tratamiento es dinámica, ha mejorado, su FEP1 está mejor, cada 30 minutos que lo vamos a tomar, la saturación de oxígeno en la gasa está mejor, la clínica es mejor, es una buena respuesta. Y en 1 a 3 horas estaríamos mandándole de alta. Podría seguirse con prednisona, podríamos de igual manera mandarle con glucocorticoides inhalados o podríamos mandarle con agonistas beta-2 adrenérgicos de acción larga, pero un plan de acción bien estricto, escrito y el paciente se compromete. Ahí bonitos. Crisis moderada grave es la peor que podríamos tener como crisis, porque vamos a necesitar oxígeno, vas a necesitar salbutamol más ipratropio, 4 PAFs, o vas a tener que darle justamente nebulizaciones con salbutamol, hidrocortisona, porque el paciente está ahí casi llegando a un paro, ¿no? Prednisona, fluticasona, bien, todo lo que le vamos a dar al paciente. Y vamos a evaluar igual su respuesta. Si fuera una mala respuesta, entonces tenemos una FEP1 menor a 60, está inestable, lo vamos a tener que hospitalizar para que dejarle con oxígeno, dejarle con salbutamol en horario, hidrocortisona endovenosa en horario, le vamos a dar prednisona bioral en horario y vamos a darle magnesio endovenoso también en horario. Y el peor que nos puede tocar, el que ha venido inclusive con paro cardiorrespiratorio, ¿no? A veces sin paro, te digo, le pones oxígeno, salbutamol ipratropio, hidrocortisona, consideramos primeramente ventilación mecánica no invasiva, pero lo más seguro está en paro, hay que intubarlo, ¿no? Considerar intubación orotraqueal. Lo tenemos en la terapia y ahí vemos justamente sus respuestas, ¿no? Obvio que en terapia vamos a darnos un tiempo prudencial, no va a ser como acá, que lo vamos a tener en la emergencia, vamos a ver su respuesta, ¿no? Acá no va a estar, obviamente tenemos un buen tiempo, 3-5 días, después vamos a ver extubarlo y recién vamos a ver sus respuestas dinámicas. Y con eso, doctores, terminamos. Ahora, si no lo conoces al paciente y te llega a la guardia una crisis asmática, por obviedad, ¿cómo te darías cuenta? Le sacas una placa de tórax, ¿no? A todos le sacamos. Y obviamente no sean tan agresivos. Si estás viendo que es un paciente joven y bueno, el que le ha traído ni siquiera lo conoce, pero es un paciente joven, tú lo revisas, no es trauma, perfecto, no es trauma, entonces tú dices, no, pues este tiene algo más. Le sacas una placa de tórax porque está respirando muy superficial ahora porque ya se ha cansado. Entonces sacas la placa de tórax y van a ver que sus costillas están horizontalizadas, ¿no? Está su diafragma bien bajo, está casi plano. ¿Por qué? Porque se ha cerrado bronquiolos y ha secuestrado al aire ahí adentro. Por eso está así. Entonces, ¿qué vas a hacer ese rato? Lo obvio que harías con cualquier paciente, aunque no sepas que sea crisis asmática, darle oxígeno y darle hidrocortisona. Y con la hidrocortisona 200 stat, ¿qué vas a generar? Se van a ir abriendo esos bronquiolos y va a empezar a responderte, o por lo menos a despertarse un poquito, ¿no? Alguna vez han debido leer esta frase que siempre es común en los neumólogos que te dicen, ¿no? Paciente que responde a los broncodilatadores es asma hasta no demostrar lo contrario. Entonces, eso es lo que más o menos hacemos justamente en la emergencia. Entonces, ver, pues, es raro que te diga, por justo tu mala suerte, un asmático y que le hayan atropellado y ya, ni modo, ya no sabemos que era asmático y le hemos hecho todo como un trauma. Es raro. Generalmente la crisis asmática inclusive te va a venir no en el momento en paro, te va a llegar justamente en las últimas, ¿no? Pero te va a dar chance que él te va a decir que es asmático. Entonces, ese rato, ¿qué hacemos? Salbutamol, hidrocortisona. Y si el paciente está respondiendo bien, perfecto. Si no te estuviera respondiendo, entonces los 200 stat, como alguna vez les he dicho, como si fuera un shock anafiláctico, y 300 en solución para que te entre igual por
vía periférica. Van a ver que va a salir. Se despierta ese rato, se va a despertar el paciente, porque lo único que necesitaba es que se abran sus bronquios, nada más.